Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Bien, como siempre, vamos a ir esperando. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Inés? Por allí desde Suiza. ¿Qué tal, Estrellita desde Uruguay? ¿Cómo estamos? Bueno, mientras se va sumando la gente y antes de entrarnos en este concepto que vamos a hablar hoy de importante del observador, me gustaría agradecer a todas y a todas que han seguido el directo de la semana pasada con Patricia Navarro, que estuvimos hablando de las relaciones de pareja. Tuvimos mucha gente conectada, después mucha gente que vio básicamente el directo y después que quedó grabado. Y entonces agradecer a todos y a todas que me han mandado mensajes por el directo y también agradecer a Patricia. Bueno, como decía, vamos a esperar que se vaya sumando la gente porque hoy hablaremos de un concepto muy interesante que es el concepto de el observador o cómo nos podemos volver observadores de nuestra propia experiencia. Entonces, voy a esperar unos segundos más a que se vaya conectando la gente. Como digo, María, me pides, no sé si me pides una solicitud, María, para entrar en el directo o se te escapó. Voy a hablar, si quieres, entrar en el directo, voy a hablar de este concepto del observador y si quieres charlamos y te doy la entrada más adelante. Entonces, hoy vamos a hablar, como decía, de este concepto tan importante que es el concepto del observador. Cómo podemos volvernos observadores de nuestra propia experiencia. Para entender el concepto del observador, previamente tenemos que entender un concepto muy conocido por todos y todas, que es el concepto de la física cuántica, es el experimento de la doble ranura. Supongo que ya habrán escuchado en alguna oportunidad este concepto de la física cuántica, el experimento de la doble ranura. ¿En qué consiste este experimento de la doble ranura? Bien, lo que hicieron fue básicamente los científicos lo que hacen es poner, ver cómo actúan las partículas de masa y entonces ponen una placa que tiene un agujero por aquí y entonces tiran partículas de masa, algunas pegan sobre la placa y otras pasan. Por lo tanto, en la pared voy a ver una línea que pertenece a todas esas partículas de masa que han pasado a través de esa ranura. Si ponemos dos placas antes de la pared y tiramos partículas, esas partículas básicamente van a generar dos líneas en la pared de atrás. Bien, si hacemos esto lo mismo, pero con ondas, es decir, por ejemplo, como si fuera con agua, si tiramos una piedra en un estanque, la piedra, el agua hace como una onda y cuando llega en esa primera ranura, esa onda de agua pasa y en el fondo dibujará también una franja. Sin embargo, curiosamente, cuando agregamos otra ranura, lo que hace el agua es dibujar en el fondo una onda, se elimina con la otra y dibuja lo que se llama un patrón de interferencias. Es decir, no dibuja como la materia dos franjas, sino que dibuja un montón de franjas. ¿Bien? Esto es importante. Por otro lado, tenemos lo que hicieron los científicos, los físicos, tenemos los electrones. Los electrones son pedacitos minúsculos de materia. ¿Qué sucede con los electrones? Que curiosamente cuando ponemos una franja en la placa, tiramos electrones, estos pedacitos minúsculos de materia, y hacen una línea en la pared de atrás. Sin embargo, si ponemos, en el caso de los electrones, que son materia, ponemos dos ranuras, curiosamente los electrones van a formar un patrón de interferencias. Es decir, a pesar de ser materia, están formando un patrón de interferencias. Es decir, los científicos pensaron que cada electrón básicamente sale como partícula, sin embargo, se convierte detrás de esta placa, se convierte en onda, o sea, se comporta como una onda. ¿Bien? Entonces los científicos primeramente pensaron de que esos electrones que primero salían como materia y luego se convertían como onda, en realidad se convertían como onda y dibujaban un patrón de interferencias en la pared porque básicamente golpeaban entre ellos. ¿Bien? Pero lo que hicieron básicamente es
calcular matemáticamente, y lo que hicieron matemáticamente dice que ese electrón que sale como materia y se comporta como onda es porque básicamente ese electrón puede pasar por un agujero, por los dos agujeros, por uno en particular o por ninguno. ¿Bien? Es decir, matemáticamente pueden darse infinitas posibilidades. Entonces, los científicos lo que hicieron fue observar o fotografiar cuando pasaba el electrón por esas dos franjas, por cuál de las dos ranuras pasaba realmente. Curiosamente, cuando quisieron medir al electrón y observar por dónde pasaba, por cuál de las dos ranuras pasaban, curiosamente el electrón, que antes se comportaba detrás de esta placa como ondas de información, se volvió a comportar como una partícula, ¿vale? Y dibujó básicamente dos líneas en el exterior. Es decir, la misma opción de medir y observar y ver por dónde pasaba el electrón, decidió curiosamente el electrón de comportarse de una manera totalmente diferente. Es como si el electrón fuera consciente de que estaban observando o lo estaban midiendo. A partir de ahí los científicos empezaron a preguntarse al final qué es la realidad, ¿no? O qué es la materia. Todos estamos llenos de materia y todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, todos los objetos que tenemos, nuestra casa, nuestro coche, nosotros mismos, somos materias. Entonces los físicos empezaron a preguntarse acerca de qué era la materia, si eran ondas de qué, etc. Entonces, curiosamente llegaron a la conclusión de que el observador destruyó el patrón de ondas con solo observar lo que estaba ocurriendo. Es decir, nosotros somos siempre los observadores dentro de las experiencias que nos tocan vivir. Sin embargo, nosotros muchas veces nos identificamos tanto con lo que nos sucede en nuestras experiencias de nuestra vida, con los acontecimientos, que perdemos esa perspectiva de ser observadores de lo que nos está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos o creemos que las cosas que nos suceden en nuestro entorno al final están fuera de nosotros y que nosotros no tenemos nada que ver con ese acontecimiento que nos está sucediendo. Sin embargo, los objetos que nos rodean, de alguna manera, son una simplificación de lo que llamamos o lo que se denomina el propio entorno. ¿Qué quiere decir esto? La materia, de forma atómica, subatómica o todas las formas de materia, se descubrió que la manera de observar lo que estamos, la manera de observar, curiosamente, lo que queremos examinar o lo que estamos observando, cambian curiosamente las propiedades de lo que llamamos ese entorno. Bien, es decir, a partir de este experimento que acabo de explicar, los científicos y la física cuántica dice que el observador es capaz de cambiar todo aquello que está observando. Su entorno. Ese entorno podemos estar hablando de un entorno familiar, de un entorno de pareja, un entorno con mis hijos, un entorno laboral, un entorno con mis amigos, diferentes entornos en los cuales nosotros nos movemos en el día a día y que todo ese entorno en el cual nos estamos moviendo es materia. La forma de convertirnos en estos observadores es mantenernos fuera del sistema que estamos observando. Einstein decía que nosotros, un problema no se puede solucionar en el mismo nivel donde se ha originado, sino que hay que subir un nivel más para poder encontrar una solución a lo que estamos, a lo que queremos resolver. Esto es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un problema en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos o lo que fuera, tengo que ser capaz de salir de ese sistema y poder observarlo de una manera totalmente diferente, de una manera desde fuera. Supongo que les habrá pasado en alguna oportunidad que cuando se miran en un vídeo que se grabaron, muchas veces no son conscientes de la forma en la cual hablamos, ¿no? Es decir, yo ahora estoy asociado a la experiencia, si bien me estoy observando a través de la pantalla, no soy consciente. Si me pusiera una pantalla aquí, la forma en la cual percibo lo que estoy percibiendo aquí no tiene nada que ver. Es decir, es totalmente diferente la percepción que estoy teniendo con una cámara de mí mismo que de mí mismo dentro de aquí. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto del observador en nuestro día a día? Es generando esos espacios de observación. Es decir, en nuestro día a día nosotros y nosotras no somos conscientes de las formas en las cuales
nos comportamos, ¿no? Nosotros no nos observamos, no observamos nuestro entorno y nosotros no solo no observamos nuestro entorno, sino que nosotros no somos observadores de nosotros mismos, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí estoy leyendo de Estrella, es como estar en la galería de mi departamento y verme pasar por la calle. Sí, muchas veces es como que si yo esté viendo ese cuadro que está allí y el cuadro desde aquí lo estoy viendo de una manera, pero sin embargo en nuestro día a día consideramos que yo soy ese cuadro y ese cuadro al final en el cual estoy metido dentro de esta habitación, estoy experimentando la situación desde dentro y entonces estamos continuamente ocupados en nuestro día a día, funcionando en piloto inconsciente, yendo de un lado para otro sin ser observadores de lo que estamos haciendo. No somos conscientes, esto lo he explicado muchas veces, ¿no? Como cuando conducimos, tú vas con el coche de aquí, de tu casa al trabajo y curiosamente llegas al trabajo sin saber por qué calle has tomado, o vienes del trabajo para tu casa y tu mente está en otra cosa y no eres consciente de eso. ¿Qué es lo que observamos? Podemos observar nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros hábitos, por qué hago, cuestionarnos muchas veces por qué hago lo que hago. O para qué lo hago, ¿bien? Entonces, por lo tanto, nosotros no somos observadores de nuestra experiencia y todo lo que expliqué anteriormente se aplica en este experimento de la doble ranura. Nos dice que al final nosotros podemos cambiar el comportamiento de todo lo que observamos en nuestro entorno, el comportamiento de nuestra pareja, de nuestros padres, etc., si nosotros cambiamos nuestras gafas, nuestro modo de ver. Bien, esto es muy importante. A ver, es fácil decirlo, pero es complicado aplicarlo en nuestro día a día. Por lo tanto, si cada persona tiene una forma de observar lo que está viviendo de una manera negativa, de una manera víctima, de una manera enjuiciando, de una manera no saludable la experiencia que está viviendo, por lo tanto esa experiencia por correspondencia será también del mismo calado o calibre del mismo juicio que estoy haciendo. Pero sin embargo hay una parte de nosotros mismos y nosotras mismas que cree que lo que está observando es algo que se comporta totalmente diferente a mí y que yo no tengo nada que ver con respecto a mi observación de lo que estoy experimentando. Entonces, cada juicio que nosotros hacemos sobre las cosas que estamos viviendo y experimentando, eso que estamos viviendo se comportará de la misma manera del juicio que yo estoy haciendo en mi vida. ¿Bien? ¿Se entiende este tema? Como dice Estrella, no estamos en el presente de modo consciente. Exactamente. Según el juicio que yo haga de la experiencia, terminaré viviendo esa experiencia del mismo juicio que yo estoy haciendo. Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia de este concepto, es decir, que yo le he dado un significado a la experiencia que me toca vivir, le he dado un significado porque según lo que yo tenga aquí, mi estructura de referencia, y por lo tanto esa experiencia estará condicionada según el significado que yo le he dado. ¿Bien? ¿Por qué hacemos estos juicios? Básicamente porque nosotros tenemos en nuestra psique, en nuestra mente, en mi inconsciente, un montón de experiencias que me han generado ciertas creencias y esas creencias al final me terminan condicionando las experiencias futuras, enjuiciándolas de una manera que no quiero hacer. Sin embargo, esos juicios son inconscientes y no nos damos cuenta de que al enjuiciar esas experiencias estamos condicionando la vivencia de esa experiencia. ¿Bien? Como digo, ¿qué es lo que hacemos para convertirnos en observadores de nosotros mismos? Es no tratar de cambiar la experiencia del exterior, sino cambiar la percepción o las gafas que yo estoy teniendo sobre la experiencia que estoy viviendo en el exterior y ser consciente de los juicios que estoy emitiendo según mis propios programas y según mi propio software. En la medida que yo me hago consciente de esos juicios, como decía Hans Henry, si juzgas como buena o mala una situación, confundes tu realidad con tu interpretación de ella y entonces verás que la paz será imposible para ti porque tendrás tu mente enfocada en conflictos y por ley de correspondencia conflictivas serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, si yo enjuicio
como buena o mala en una situación, la viviré como buena o mala, según mi propio juicio, según el significado que yo le dé aquí. Por lo tanto, si yo cambio o sano mi percepción, esto hará que lo que estoy observando sea percibido de forma sanada. ¿Bien? Es decir, si yo sano mi percepción, sano lo que estoy observando. ¿Bien? Esto hará que mi experiencia, cuando yo sano mi percepción, sea totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, el creador del Ho Oponopono, que es una herramienta que no sé si todos conocen, el tipo dijo, cuando creó el tema del Ho Oponopono, que fue a un hospital a tratar a los pacientes de ese hospital y terminó sacando a los pacientes de ese hospital, pero no porque él sanó a la gente, sino que él sanó la percepción que hacía que viera a esas personas de forma enferma. ¿Bien? Esto, la cabeza muchas veces nos explota, porque lo que pasa es que el paradigma que estamos acostumbrados habitualmente, o que nos enseñan desde pequeños, o lo que nos educan, como digo muchas veces, es que lo que nos sucede en el exterior es casual, cuando en realidad es causal. Lo que nos sucede en el exterior es fruto de esos juicios que yo estoy haciendo, y la idea es ir a esas experiencias del pasado que me han hecho generar ciertas creencias y por consiguiente emitir juicios de valor sobre las experiencias que me tocan vivir. Cuando hablamos de cómo hacerlo, primeramente es tratar de entender este concepto, que no es fácil. Como decía, hemos vivido 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de nuestra vida creyendo que las experiencias que vivimos en nuestro día a día, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Nosotros no somos conscientes de que somos creadores o co-creadores de cada una de las experiencias. Y cuando hablamos de entender este concepto, primero hay que entenderlo y después hay que integrarlo. Yo siempre digo que en la consulta, cuando paso consulta, hay 3 puntos importantes. El primero es la toma de conocimiento, entender este concepto, conocer este concepto. Luego la toma de conciencia, es decir, llevar ese concepto a mí mismo o a mí misma en mi día a día, y luego aplicar. Y hay una toma de conciencia, por último, liberadora. Y entender que esa manifestación de lo que vivo, la experiencia, al final en el exterior, es un juicio del significado que le he dado a esa experiencia para mí. Las experiencias básicamente son neutras. Uno dirá, ¿no? ¿Cómo son neutras? Me murió tal persona o tal historia, viví, no, esto no es neutro, esto es un desastre. No. Tú le has dado un significado a esa experiencia. Aplicando este mismo concepto, al final la experiencia es neutra, porque la misma experiencia puede ser vivida por una persona de una manera, puede juzgarla como buena, y otra persona una experiencia como mala. O por ejemplo, tu hijo o tu hija para ti tienen un significado y para mí tienen otro totalmente diferente, y viceversa. Mi hija para mí tiene un significado y para ti tiene un significado totalmente diferente. Y la relación que vas a tener yo con tus hijos o tú con mi hija no tiene nada que ver, porque le estamos dando ese significado. Por lo tanto, la experiencia no deja de ser neutra. Y cuando aquellas personas que den un significado o una interpretación o una visión de esa experiencia de forma sanada o positiva, vivirán esa experiencia también de forma positiva y no tendrán ningún tipo de sintomatología en su vida, no experimentarán absolutamente nada. Sin embargo, aquellas que le den un juicio de valor de que esto está todo mal, esto qué horrible, es una mierda, etcétera, 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 harán que esa experiencia no se ajuste con lo que a priori ellos y ellas quieren vivir, pero no se están dando cuenta que lo que están viviendo es fruto de esa experiencia, y al final terminarán psicomatizándolo de alguna manera. Bien, vamos a ir, ¿qué hora es? Vamos a ir a alguna ronda de preguntas para seguir avanzando en este tema. Espero que se entienda este concepto. Siempre digo que, bueno, mi madre, que ve casi todos los directos, ella me dice si lo ha entendido o no, y entonces, si lo entendió, quiere decir que lo estoy explicando bien. Si no, no. Bien. Por lo tanto, como observadores, nosotros podemos generar una realidad determinada de lo que nos sucede en nuestro día a día, en el trabajo, en esta situación del COVID, sanando esa percepción, es decir, proyectando una observación sanada en el entorno que a mí
me favorezca. Ojo, esto no es de un día para el otro, porque se requiere entrenar a nuestra mente para poder proyectar esa experiencia de una manera positiva. ¿Qué es lo que tendré que sanar? Tendré que sanar todas mis heridas en este trabajo personal, mis heridas, las experiencias, reprogramar el software que tengo aquí que me está haciendo enjuiciar o valorar cada una de esas situaciones de una manera totalmente distorsionada que no me está favoreciendo, ¿no? Que tenemos que sanar también cosas que hemos heredado, como he hablado en otros directos de mi proyecto Sentido Gestacional, es decir, de lo que va desde la concepción hasta nuestros 3 años de vida, lo que he heredado a través del transgeneracional, es decir, todos esos software, las creencias de mis antepasados en relación al dinero, a la carencia, a las relaciones personales, a las relaciones de pareja, al trabajo. Todas esas creencias de mi clan están en mí y esas creencias de mi clan hacen que yo enjuicie esas situaciones y por consiguiente al final termine viviendo una realidad u otra. ¿Qué es lo que se trata? Es hacer un trabajo personal. Evidentemente siempre hablo, por eso empiezo siempre estos directos hablando de libres pensadores y pensadoras conscientes en estos directos. ¿Qué es lo que tratamos aquí? Tratamos de hacer un trabajo personal o de desarrollo personal, de despertar, de ser más conscientes, porque curiosamente cuando nosotros somos más conscientes de lo que nos está pasando, es decir, nos estamos viendo en ese vídeo hablar, vamos a poder ser más conscientes de nuestra conducta y por consiguiente vamos a poder cambiar esa situación y esa experiencia. Esto es lo que nos dice al final el curso de milagros, es decir, sanar nuestra percepción distorsionada y egótica de todo el entorno que nosotros estamos viviendo. La idea es permitirnos estos espacios cada tanto, salir de esta vorágine del sistema del día a día, del tengo que y voy para aquí y para allá y no me cuestiono absolutamente nada y trago todo lo que me dicen en las redes sociales. Me gusta mucho cuando veo ahí los vídeos que dicen, no, yo descubrí un método único que sirve para todo el mundo, para, no sé, para aprender inglés, para ganar dinero, para esto, para el otro, pero esos métodos básicamente sirven para esas personas. Les ha servido para esas personas porque tienen un software, un programa que básicamente les hace leer esa situación. Pero si yo no soy capaz de cambiar las creencias, puede venir cualquier persona y me dice, no, mira, toma por aquí o por aquí, pero mi software me llevará por allá y por allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en esos observadores? Como digo siempre, fomentar actividades que me permitan aquietar la mente, como la propia meditación, en la cual podamos observar nuestros pensamientos. Hay ahora no sé si vieron una serie en Netflix que habla de la meditación, se llama Guía de Meditación Headspace, son 8 capítulos, está muy bien lograda, son 8 capítulos en dibujos, como dibujos animados, y habla de la meditación, 20 minutos dura cada capítulo, y cada capítulo de estos del Headspace nos permite poder hacer una meditación y aquietar esa mente para hacernos o volvernos observadores de la experiencia. A partir de esa observación yo veo mis pensamientos, es como estar en la carretera, como dice la serie, y observar mis pensamientos. Pero ¿qué pasa con mis pensamientos en el día a día? Yo estoy sentado en la carretera viendo a los coches pasar, que son esos pensamientos, y ese coche pasa y mi cabeza se va en ese pensamiento y se vuelve a identificar en el entorno. Cuando dijimos que en realidad hay que ver mi entorno en el cual me esté moviendo de una manera totalmente neutra. Alexa dice, ¿es en Netflix? Sí, está en Netflix. Es una serie que se llama Guía de Meditación Headspace. Son, como dije, 8 capítulos. Habla de meditaciones para la rabia, meditaciones para la gratitud, meditaciones para sanar el cuerpo. Explica los primeros 10 minutos y después en los últimos 10 minutos hace una meditación. Y como digo, es sentarnos en estos procesos terapéuticos y de coaching, lo que hacemos es generar esos espacios en los cuales la persona se permite observarse para poder generar esas infinitas posibilidades, ese patrón de ondas que explicaba al principio, ¿no? Ya he comentado en otros directos la dinámica de las sillas vacías, ¿no? De la Gestalt, o poder sentarnos y hablarnos a nosotros o a nosotras mismas de qué cosas estamos orgullosos. Esta es una dinámica que solemos hacer en el Practitioner y yo la suelo hacer en la consulta, es sentar a la persona y hablarse como si fuera un amigo o una amiga diciendo qué cosas se siente orgulloso, qué cosas cambiaría, porque lo que estamos haciendo es
observándonos. Vamos a, como dije, vamos a hacer alguna ronda de preguntas que tengan por allí para este directo. Espero que se haya entendido este concepto del observador, que no somos, es decir, aquí tenemos que cambiar totalmente el paradigma para poder generar esas infinitas posibilidades. Evidentemente es complicado en nuestro día a día porque no estamos acostumbrados a programar o reprogramar nuestra mente para hacer esa... Nosotros no dejamos de ser como esa piedra bruta, ¿no? Que vamos tallando para encontrar esa forma refinada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nosotros mismos? Observarnos e ir golpeando en diferentes partes de la piedra para pulirla y llegar a una versión de nosotros y de nosotras mismas que esté más acorde con lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguna cuestión. Alexa. Espero que se haya entendido este concepto de la física cuántica que expliqué al principio, de la doble ranura, en el cual la materia al final, esto nos cuesta entender, porque nosotros al final, como siempre decimos, ¿no? Al final, si no lo veo, no lo creo, cuando en realidad tenemos que creer para generar esa visión en el exterior de lo que nos está sucediendo. Siempre tendremos, al final, siempre tendremos esos momentos de desasosiego que tenemos todos, de situaciones problemáticas, pero ahí es donde yo me tengo que detener un segundo, en el aquí y en la ahora, y observar la experiencia de una manera totalmente disociada. Disociada significa salir de ese sistema. Creo que la herramienta del silencio, dice Estrella, el silencio profundo con nosotros y nosotras es fundamental para el proceso, ¿no? Sí, nosotros mismos, exactamente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando entramos en ese silencio nos damos cuenta de todo el ruido mental que tenemos en nuestro día a día y que no somos capaces de parar nuestra mente. Si no somos capaces de determinar en qué cosas estamos fallando, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros comportamientos, y esos comportamientos en un determinado entorno. Robert Dills también hablaba en lo que es el alineamiento de los niveles neurológicos, es decir, yo tengo este comportamiento en este entorno que es la empresa, pero tengo otro comportamiento totalmente diferente en mi casa. En este entorno tengo unos determinados comportamientos y conductas. Esas conductas me han generado ciertas creencias y valores. Esas creencias y valores me hacen generar una identidad. Y luego está el nivel transpersonal, que sería el propio entorno donde me estoy moviendo, más allá de mí, ¿no? Es un meta-entorno en este caso. Para quitar nuestra mente, dice Estrella. Sí, para quitar nuestra mente, la idea es aquietar esa mente para volvernos observadores y que se generen esas infinitas posibilidades. Es como el momento de la creatividad, ¿no? La creatividad, cuando uno está muy metido tratando de encontrar una solución en un conflicto determinado, uno está muy metido en esa experiencia y no podemos ver lo que se denomina la idea feliz, es decir, no vemos alternativas. Sin embargo, cuando somos capaces de disociarnos, de salir de ese entorno, es curioso porque generamos esas diferentes alternativas o otras alternativas que no éramos conscientes y no podíamos ver dentro del propio sistema. Alexa dice... hay personas que tienen pitidos en los oídos y no pueden. ¿Eso qué es? Bueno, hoy no es el consultorio empresarial, el consultorio de psicosomática transgeneracional. Haremos este mes, en febrero, haré el primer miércoles de cada mes, hacemos el consultorio de psicosomática. Los pitidos en los oídos, aquí te tienes que preguntar, Alexa, cuando tienes pitidos en los oídos, la psicosomática es qué es lo que yo no quiero escuchar, estoy escuchando y no quiero escuchar, o qué cosas quiero escuchar y no estoy escuchando, ¿vale? Es decir, cuando mi sistema, mi cuerpo me está mandando una señal, en este caso de un pitido que se llama un acuífeno, en el oído, es porque está viniendo algo que yo no quiero escuchar y entonces mi oído pone un pitido. Aquí también tenemos que volvernos observadores, ¿no? De esa situación. Nosotros no observamos a nuestro cuerpo, no somos simplemente cuando viene una dolencia, vamos al médico, tomamos una pastilla y listo, y pretendemos que la sintomatología
se pase, cuando en realidad nuestro cuerpo nos habla, nos está hablando. Y ahí es cuando también nos tenemos que convertir en observadores de nosotros y de nosotras mismas. Observar a nuestro cuerpo, qué nos sucede, este pitido, una, no sé, una psoriasis, un eczema, una gastroenteritis, cualquier cosa. Y cuando Manny dice, y cuando hay una dolencia en el brazo. Bien, la dolencia en el brazo, bueno, voy a responder algunas preguntas de psicosomática, ¿no? Vuelvo a insistir en esto que estamos hablando de los observadores. Es importante convertirnos en esos observadores. El brazo tiene que ver principalmente está relacionado con el trabajo, ¿no? A medida que vamos acercándonos a la mano, estamos hablando del trabajo más fino. Cada parte de nuestro brazo tiene una descodificación determinada, pero con el brazo al final estoy haciendo las cosas, son las cosas que hago en mi día a día, son las cosas con las cuales trabajo. Bien, las dolencias en el brazo tendrías que buscar, Vani, alguna problemática o algún resentir relacionado a una incoherencia emocional entre lo que estás pensando, sintiendo y actuando relacionado con tu trabajo. Tal vez no es tu trabajo en tu trabajo de tu día a día, tu trabajo laboral, sino que tal vez es un trabajo en tu casa, un trabajo que te mandaron a hacer en un curso o lo que fuera, o tu función como padre o como madre en tu día a día. Bien, es un trabajo. Entonces aquí tenemos que ver, tienes que preguntarte desde cuándo tienes esta sintomatología y a partir de ahí revisar, ya que cada parte de nuestro cuerpo nos está hablando acerca de qué es lo que nos está pasando, ¿no? De qué es lo que en qué estamos en esa incoherencia. Y en este caso, como digo, una vez más tenemos que volvernos observadores y observadoras. Dice Vani, exacto, yo lo relaciono a mi trabajo, una sobrecarga de exigencia y mi propia autoexigencia. Exactamente, bien. Tú en esta situación te estás exigiendo o autoexigiendo, y entonces hay una desvalorización, todo lo que hablamos en relación a los huesos, tendones, músculos, siempre digo que estamos hablando de una desvalorización. ¿Qué significa una desvalorización? Que los resultados que estoy obteniendo en mi trabajo o lo que estoy haciendo en mi trabajo no está acorde con lo que a mí me gustaría o pienso que debería o tendría que tener dentro de mi trabajo, ¿no? Entonces aquí tienes que revisar esta parte de cuáles son las cosas que estás haciendo en tu trabajo y que no quieres, o bajar el ritmo de esa autoexigencia. Al final siempre también hablamos que en esa autoexigencia, inconscientemente, cuando una persona se autoexige mucho y siempre necesita tener control de la situación o sacar un 10 o hacer todo perfecto, es porque inconscientemente hay un software o de no merecimiento, o que tiene mucho miedo al juicio, ¿no? Al que dirán si no lo hago bien, si no lo hago bien no me van a querer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que revisar y revisarnos en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Así soy yo, Jorge, tienes razón. Sí, aquí la psicosomática lo bueno que tiene es que nos permite ir muy directamente a partir de la sintomatología, podemos observar realmente cuál es esa historia. Entonces aquí, ¿qué es lo que tocaría hacer en este caso, Vani? Es observarte, en este caso, observarte en tu trabajo. ¿Para qué estás trabajando tanto? ¿Para qué te estás exigiendo tanto? ¿Por qué? Recordemos que cuando nos respondemos a la pregunta el por qué va relacionado a las creencias que yo tengo sobre lo que estoy haciendo, y el para qué va relacionado a los valores. Bien, Alexia dice, a mí me pasó lo de los brazos cuando emigré a España y extrañaba abrazar a mis hijos. Muy bien, principalmente el tema de hombros está relacionado con abrazar una situación o poner bajo el ala a alguien, en este caso tratar de proteger a alguien. Cuando yo no estoy pudiendo proteger a alguien, estoy en esa incoherencia emocional, pienso que quiero proteger a mis hijos, siento que quiero proteger a mis hijos, pero no los protejo, se me va a afectar el hombro en este caso, y por consiguiente se me puede reflejar en el brazo. Al mes llegaron y se me pasó. Exactamente, es lo que te estoy diciendo, que al final cuando entras en esa coherencia emocional y nuevamente a tus hijos puedes ponerlos bajo tu propia ala, es cuando la sintomatología, resuelves el conflicto, ya esa situación no supera tus umbrales de tolerancia y a nivel sintomatológico
eso desciende. Una vez más, este vídeo va de observarnos. Es importante observarnos nuestras dolencias. Recordemos siempre, somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Muchas veces esos cuerpos no los tenemos alineados y esa incongruencia entre esos cuerpos, entre esos tres cuerpos, es lo que nos lleva a enfermar o mi cuerpo me lleva a generar una cierta sintomatología. La observación de mí mismo, de mí misma actuando en ese entorno me podrá dar pistas acerca de para qué estoy trayendo este síntoma o por qué estoy trayendo esta sintomatología a mi vida. Puede ser un dolor en el hombro, como dije, un cáncer, una bronquitis o cualquier otra cosa. La enfermedad tiene una función en mi vida que es alertarme de esa, de que no he sido un observador de esa experiencia, he enjuiciado esa experiencia y por consiguiente a partir de ese juicio, como decíamos anteriormente, al final terminaré viviendo, y ese juicio muchas veces es inconsciente, ¿no? Terminaré viviendo esa experiencia de una forma totalmente distorsionada a lo que a mí conscientemente me gustaría. Es decir, conscientemente, como siempre digo, quiero ir hacia allí, pero mi inconsciente me lleva hacia allá. Y cuando la situación me lleva hacia allá y no se ajusta con lo que yo conscientemente me gustaría o que pienso que debería o tendría de ser, al final esta diferencia entre esta parte a donde estoy realmente y a donde estoy realmente, donde me está llevando y donde me gustaría estar, se genera ese desfasaje, esa brecha o ese gap entre lo que me gustaría que pasara y lo que es realmente, y no acepto lo que es. Cuando yo cambio mi percepción, me alineo en estos tres cuerpos, es cuando genero dentro de esas infinitas posibilidades, genero una de esas posibilidades al final de que me permite vivir la experiencia desde otro punto de vista. Vani dice, después de un año de baja por este dolor de brazo, entendí que mi cuerpo somatizó y gritó lo que mi boca calla y mi cabeza rumiaba. Ya entendí todo. Exactamente. Yo atiendo diariamente en la consulta gente con diferentes dolencias, y cuando la persona toma conciencia de todos estos aspectos, es decir, que está en una situación en la cual no se da cuenta. El otro día hablaba con una coachee, una paciente, ¿no? Está todo el día hablando de qué es lo que tienen que hacer las clientas y dando formación, pero ella no es coherente con lo que está haciendo y está actuando inconscientemente, currando, y también tiene un montón de dolencias. Entonces no está teniendo, el hecho es que tu cuerpo te está hablando, el hecho es que el cuerpo a veces no te está hablando, te está gritando, como decíamos el otro día con Patricia en el directo. Entonces el cuerpo llega un momento que nosotros vamos teniendo un montón de señales, nosotros no las queremos ver, nos identificamos con esa experiencia y eso hace en definitiva que yo me identifique con esa experiencia y no sea un observador o una observadora de la propia experiencia. Bueno, vamos a ir terminando este directo de hoy, a ver si hay alguna pregunta más que tengan por allí. El miércoles que viene tengo algunos directos preparados, hablaré en algún directo de la haremos el consultorio para febrero, psicosomática clínica y transgeneracional. Como todos los miércoles, hago todos los meses un miércoles del consultorio de psicosomática. Tendré otros invitados durante el mes de febrero. Hablaré en algún directo de los conceptos de los beneficios de la meditación y tal vez haremos alguna dinámica de alguna meditación guiada. Y no mucho más. Así que como digo, este vídeo quedará grabado en mi canal de Instagram. Generar esos espacios, porque después vienen los problemas y después nos quejamos de que los problemas están ahí. Tratemos de sanar nuestra percepción. Recordemos que al final la salida a todo esto es hacia adentro, no es hacia afuera. No tratemos de cambiar esas experiencias del exterior, que no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas. Lo único que puedo cambiar es mi observación sobre esa experiencia, el juicio que estoy dando, y por consiguiente a partir de ahí cambiará el significado de esa experiencia para mí. En estas épocas que estamos viviendo de COVID y de pandemia, es importante sanar nuestra percepción para estar fuertes con un sistema inmunitario bien potente
y poder enjuiciar positivamente nuestras experiencias y por consiguiente vivir experiencias más saludables en nuestro día a día, porque al final de esto se trata. Muchas gracias a todos y a todas, libres pensadores y pensadoras conscientes. Recuerdo entrar en mi página web, jorgerial.es, en la academia online, hay cursos, estamos preparando el curso de psicosomática online. Así que nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos y a todas.